¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y hoy, una gran figura, una inteligencia sofisticada y aparte un gran amigo, el maestro Sergio Vela. Qué placer, maestro. Querido Raúl, siempre es un placer y además qué bueno que mencionas un espacio de conversación. Un espacio de conversación, porque yo creo que es lo más interesante, la muestra de mayor serenidad humana es la capacidad que tenemos de conversar. Creo que se trata de un espacio privilegiado y qué bueno que lo defendemos. Muchas aquí, gracias. querido. Fíjese que Gracias por un la hombre invitación. de apellido McDowell, que era uno de los editores del Financial Times, él sacó un folleto que se llamaba El arte de conversar y decía, el primer elemento para conversar es el respeto y el reconocimiento a la idea ajena. Solamente así se puede conversar. Yo creo que es una perspectiva totalmente atinada, pero hemos perdido esa civilidad. Ese grado de desarrollo cultural que el ser humano ha alcanzado, sentándose a confrontar puntos de vista, no necesariamente para afirmarse uno mismo, aunque claro que puede haber también la afirmación de principios con vehemencia, sin que esto implique un ataque personal a los demás. Pero bueno, creo que el resultado de la conversación es un mayor enriquecimiento y creo que, como bien dijimos fuera de cámara, es un ritual que hemos perdido. Es un ritual que hemos perdido, ya que vamos a hablar de rituales el día de hoy. Nada más cerrar este punto para irnos a un ritual que me interesa mucho que lo toquemos, maestro. Como le decía Rubén Amós en un libro que se llama Tenemos que hablar, decía, la conversación es el punto donde se reúnen otros puntos de vista para lograr encontrar diferencias y cambiar como personas. Y afinidades también, se encuentran las afinidades. Y las diferencias pueden enriquecernos porque nos pueden permitir modificar, matizar nuestros puntos de vista que necesariamente estarán sesgados por nuestra propia subjetividad. Es decir, cargamos con ella, pero si lo reconocemos de entrada, escuchemos al otro, aprendamos los unos de los otros, hablemos, dialoguemos, hagamos tertulia y rescatemos el arte de la conversación. Principios de comunicación política, lo que estás diciendo, mi querido maestro. Principios de comunicación política. Escucharse, entenderse, cambiar estructuras, saber qué está bien, lograr qué está mal. Pero regreso a un punto que me interesa mucho que toquemos porque creo que es un punto muy sofisticado. Claro. Decía Salustio por allá muchos años atrás, los mitos siempre han existido aunque nunca hayan sucedido. Claro, hay una condición humana que los mitos explican a través de narraciones que no pretenden ser tomadas como literalmente, verdad, maestro. a pie juntillas, exacto, sino que tienen un carácter simbólico. Y luego de los mitos, en el momento en que las sociedades organizadas reconocen una serie de valores en común, provienen los ritos. El rito es la sistematización del mito, para decirlo de una manera un tanto poética. Yo quisiera decir, el mito está basado en el decir, el rito está basado en el hacer. Efectivamente, me parece muy atinada Lo que tu hacemos observación. nosotros nos marca diferencias. Y voy a eso. Acabamos de ser testigos, independientemente de lo que la gente piense del presidente norteamericano y de todas esas cosas, qué importantes son los rituales para darle una enorme dignidad a una posición, ¿no, maestro? Estoy totalmente de acuerdo y pienso que los rituales políticos fungen como el sucedáneo de los rituales religiosos que antes eran los que daban cohesión a las sociedades. Bueno, de hecho, en las comunidades, digamos, más tradicionales, los pequeños villorios, los pueblitos y demás, todavía el calendario se rige por las fiestas religiosas, por el ritual religioso. Sin embargo, la sociedad laica, el Estado moderno, digamos, requiere de ciertos rituales que son solemnidades para que haya un diálogo compartido, para que reconozcamos. A ver, más allá de las posiciones políticas, bueno, hay un presidente de los Estados Unidos de América, hay un Congreso, hay un Poder Judicial, etcétera, etcétera. Hay una sociedad. Y hay una sociedad que se reconoce en esos ritos, algo que implica un valor compartido.
apellido, una historia compartida y una serie de hábitos que se van reiterando y son los que justamente podemos considerar como ritos o incluso ya de manera general un ritual. Fíjese, maestro, a veces las personas piensan, perdón, que la ritualidad metida en la política, tal y como lo acabamos de ver, es simplemente pomposidad inútil. No, no es eso. Y no creo que sea esto. Ese momento Puede que usted caer acaba de en decir. ello. Sí, claro, pero usted dijo una cosa interesantísima. Como sociedad, es un momento que independientemente de lo que pensemos, maestro, nos une. Debería pueblo. unirnos. El gran problema Es nuestro presidente en ese momento es un país que se une para recibir una nueva cabeza. donde no se excluye que haya un disenso. Eso viene después, por maestro, supuesto, claro. Pero de entrada hay alguien que está representando esta idea de la representación, que es tan importante como fenómeno civilizatorio también. Es decir, se inviste a alguien se le da una investidura para justamente representar a todos los demás. A todos nosotros, maestro. Así es. Aunque después venga el debate, la crítica, el acercamiento o la distancia a base de palabras exclusivamente. Sin embargo, tristemente, la inmediatez y la visceralidad que puebla nuestra vida cotidiana ha hecho que muchas personas se alejen de ese sentido ritual que debe implicar no un respeto reverencial, sino simple y sencillamente un reconocimiento de pertenencia a una sociedad, y se ha perdido justamente en aras de la confrontación, como si hubiera necesidad de descalificar una transmisión de poder simplemente porque no está alguien de acuerdo con quién lo va a detentar. Creo que eso habla de un empobrecimiento también de la maduración. Creo que hay como una especie de vuelta a una puerilidad. Los niños no tienen este sentido, digamos, de equilibrio, claro, y de contención, ¿no? Exactamente, ellos no tienen el límite. Claro. ¿Sí? Entonces creo que es algo que necesitamos como sociedad. Y bueno, acabamos de ver, claro, la transmisión del poder en Estados Unidos, pero podemos pensar, por ejemplo, los rituales parlamentarios británicos, los que hay en la República Francesa, los que hay en cada una de las sociedades. Exactamente. Y hay que darnos cuenta que todo eso tiene una enorme significación y que no es una materia hueca o carente de importancia. Existe un mal que yo quisiera plantear. Renovar un sistema es muy difícil porque necesita tiempo. A veces se siente que confundimos, y sobre todo en América Latina creo que está sucediendo, o en los países de lengua hispana, maestro, para no caer solamente en el proceso continental. La lengua en hispana, el orbe iberoamericano. Exactamente, en la lengua hispana está sucediendo que querer renovar nuestros ritos no quiere decir despreciar lo anterior. Bueno, y estamos en la descalificación. Qué grave es esto. Fíjate, tocas un punto y me lleva justamente la reflexión al caso de España. España logró, con la Constitución de 1978, una concordia ejemplar, admirable. Maestro. Sin embargo, por sesgos ideológicos, por preferencias políticas, a comienzos de este siglo, desde el PSOE, se pugna por esa ley de la memoria histórica y reabre heridas que estaban cerradas innecesariamente. ¿Y qué sucede entonces? Que se descalifica todo lo logrado. El caso de nuestro país es lo mismo. Es decir, no podemos negar todo lo que el país ha avanzado en calidad de vida, en inclusión, en conciencia política, etcétera. En el transcurso de las sociales, maestro. En aspiraciones, en el transcurso de décadas y décadas. Y no me refiero simple y sencillamente a las últimas 3 décadas, como tan en boga está el discurso. 70 años hablemos de un siglo entero, siglo y pico, es decir, del establecimiento de un Estado después de la Revolución Mexicana, ¿no? Es decir, una constitución. Tenemos esa constitución que formalmente sigue vigente, pero cuyo contenido ha sido desvirtuado justamente por descalificar lo anterior una y otra vez. Y esto me lleva también, ¿cuántas enmiendas, que en realidad son adiciones, tiene la Constitución estadounidense? Una treintena en el transcurso de 250 años. Maestro, fíjate la estabilidad que hay ahí. Una cosa es elaborar un diagnóstico y otra cosa es
el tratamiento para este diagnóstico. Claro. La elaboración del diagnóstico está basada en la palabra. Claro, y en una argumentación. En la argumentación. La manera en que argumentes lo que vas a tener que hacer es lo que te da la posibilidad de corregir lo que vas a hacer después. Pero sabes que lo que pienses y lo que hables como opositor necesita un gran cambio cuando eres gobierno. Tienes toda la razón, Raúl, y creo que las vísceras nunca son el vehículo de argumentación. Las neuronas no están en las vísceras, la sinapsis, el razonamiento no está ahí. Cuando pensamos con las tripas, nos acaloramos, nos enfadamos, nos entristecemos, dejamos que la emoción prevalezca frente a la objetividad racional. ¿Y qué es la modernidad sino ese triunfo de una visión humanista, genuinamente humanista, que no humanitarista ramplonamente? Que son dos cosas que son dos cosas totalmente distintas, que implica, claro, criterios racionales para la convivencia. Bueno, creo que ese es un logro maravilloso que debemos defender a ultranza, de veras, como mediante la palabra. ¿Y en qué ámbito? El ámbito de la conversación. El ámbito de la conversación, que es fundamental. De la confrontación. Algo extraño yo, maestro. Yo normalmente pienso que nunca tiempo pasado fue mejor, porque eso es un proceso melancólico que no le conviene a nadie. Claro. Pero sí algo extraño. La capacidad que teníamos de conversar entre nosotros. En un lugar que era una peluquería de la colonia Condesa, los sábados se juntaban un mecánico, un ministro de la Suprema Corte, un licenciado, otro que no tenía la más mínima idea, y todos conversaban, porque maestro. No tenían teléfonos celulares que les invadieran justamente el ámbito del diálogo. Hoy la gente se comunica a través de una pantalla móvil que trae consigo, y curiosamente la rapidez, la inmediatez de esos medios de comunicación, lo único que han propiciado en términos de conversación es la mengua de la misma, porque la gente está enajenada y no dialoga. Qué mal nos veríamos, Raúl, si tú y yo estuviéramos mandando mensajes sin escucharnos el uno al otro. No, maestro. Estamos dialogando. El hecho de que yo llegue y me siente en un parque y le diga a un joven, ¿cómo le va? El joven se va a levantar porque va a decir, este viejo depravado, quién sabe qué. Y yo solamente quiero conversar, pues sí. Como se podía antes. Las amistades se encontraban en la calle, maestro. Claro, y justamente el tiempo que se requiere para la conversación es algo que debemos intentar recuperar. Nos falta el tiempo, nos falta el silencio circundante para poder mantener ese diálogo. Gran cosa, maestro, porque la conversación es algo que hemos descuidado. No hemos perdido, aquí la estamos cuidando, la recuperamos. Mil gracias, maestro. Siempre es un gusto verte y platicar contigo. Lo mismo para mí. Y gracias. solamente quiero decir que al fin de cuentas, independientemente de las ideas, somos y vivimos en un solo país. Y este solo país necesita la capacidad de conversar para poder entenderse, para poder modificarse y sobre todo para defender lo valioso. Para eso sirve una conversación. Maestro, mil gracias. Gracias. Nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.